Buenos días, hermanos. Una vez más tenemos el privilegio de entrar a sus casas. Yo me siento muy feliz el día de hoy y bendecida porque podemos llegar con un mensaje que el Señor trae para todos nosotros el día de hoy, el día que el Señor ha hecho para que celebremos una vez más en este servicio que hemos preparado. El Señor ha regalado palabra para nosotros y eso es lo que venimos a hacer. Ustedes allá en casita y nosotros aquí, tratando de seguir conectados a través de estos medios que nos dan la bendición de seguir haciendo que la palabra de Dios se extienda y que no se pare a pesar de cualquier circunstancia que estemos atravesando. Yo quiero, antes de ir al versículo que vamos a tratar el día de hoy, hacer un empalme con las prédicas anteriores porque tiene mucho que ver. Las últimas 2 semanas nuestro pastor nos ha estado hablando sobre esa cualidad especial con la cual el Señor nos llama, bienaventurados. El mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte le enseñaba a los discípulos que así serían llamados aquellos mansos, aquellos humildes de corazón, aquellos pobres de espíritu, entendiendo que eran aquellos que dependían totalmente del Señor. Y quizás, igual que yo, cuando me tocó escuchar esta prédica, empezamos a chequearnos, ¿no? ¿Será que yo califico para que el Señor me dé ese título de bienaventurada, de bienaventurado? Y si somos honestos y sinceros, en nuestras fuerzas no alcanzamos a llegar para tener esa humildad que el Señor demanda de nosotros. Tener esa mansedumbre, como nos explicaba nuestro pastor la semana pasada. Pero me llamó mucho la atención que al final del servicio, el Señor, a través del pastor, nos alienta y nos dice que no estamos solos en esta situación, que nosotros tenemos un ayudador, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios por eso. Así que no estamos solos en este asunto, estamos ayudados por el poder de su Espíritu Santo. Y sabiendo que esta semana me tocaba a mí la responsabilidad de traer la palabra, empecé a orar al Señor. Empecé a pedirle, ¿qué quieres? ¿Qué tienes para nosotros en esta semana? Ayúdame, Espíritu Santo, para saber exactamente qué es lo que necesitamos como pueblo, como congregación. A todos los que van a escuchar este mensaje, sea parte de nuestra iglesia, nuestras amistades, nuestras familias, en cualquier parte del mundo. La idea es que este mensaje llegue, toque, transforme, sea un mensaje de aliento para nuestras vidas. Y el Señor, que es bueno y maravilloso, me llevó a un pasaje que está en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Y a través del apóstol Pablo, él nos habla precisamente cómo debemos vivir nosotros los sellados por el Espíritu Santo de Dios. Así que yo le voy a pedir el favor que me acompañe a la palabra de Dios, ahí donde usted está, en el teléfono, en el tablet, la Biblia. Busque conmigo Efesios 4:30 y vamos a leer. Dice la palabra de Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Quiero leer también una versión que está en la Nueva Traducción Viviente. Y me gusta porque esta versión como que nos los explica, como que nos los da un poquito más amplio en unas palabras que podemos entender exactamente qué es lo que está diciendo este versículo que el Señor nos regala para que hoy lo estudiemos, lo analicemos y lo pongamos en práctica en nuestra vida. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Serán salvos el día de la redención. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Oro para que esta palabra se quede grabada en nuestros corazones, en nuestras vidas y traiga una convicción genuina que después que nosotros
somos sellados por ese Espíritu Santo, tenemos unas reglas para vivir y agradarlo a Él, con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Como voy a hablar de la tercera persona de la Trinidad, quiero dejar claro, porque nosotros sabemos que en la Biblia no hay un versículo donde se mencione la Trinidad como tal, haciendo, ejecutando algo, pero el Señor sí nos deja ver desde Génesis hasta Apocalipsis la manifestación del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y quiero hacer esto porque como voy a tratar algo referente al Espíritu Santo, quiero que esto nos quede claro, por si hay alguna duda. El libro de Génesis, en el versículo 1, del 1 al 3, hay un despliegue donde vemos la manifestación de Dios Padre, el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz del agua y el Hijo actuando cuando el Padre dice que se haga la luz y la luz es hecha. Pero yo quiero que usted me acompañe al libro de Mateo, el capítulo 3, versículos 16 y 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. ¡Wow! ¡Qué despliegue! Aquí no queda duda de la Trinidad de Dios. Aquí está manifestándose el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Qué evento más maravilloso este, ¿no? Y a mí me encanta que toda duda o cualquier pregunta que nosotros tenemos acerca de los asuntos de Dios, la respuesta está en la misma palabra. No es opinión de hombre la que aclara nuestras inquietudes con referente a los asuntos del Señor. Es la palabra de Dios la que nos da la respuesta. Así que aquí no queda duda que el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad y que es Dios mismo. Así que teniendo estas bases claras, vamos a empezar a desarrollar nuestro versículo el día de hoy. El versículo que leímos en el capítulo 4 del libro de Efesios, el versículo 30. Dice este versículo que fuimos sellados. Sellados. Y quiero explicar qué significa cuando alguien pone un sello sobre algo. Cuando una persona o una compañía, una empresa, llámese como se llame, la fábrica pone un sello, quiere decir que lo que está sellado es propiedad de quien lo creó, quien lo fabricó. Un sinónimo de sellar es marcar. Entonces tenemos un tema muy importante en este versículo, porque si nosotros al confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando le pedimos que entre a nuestra vida a reinar, que perdone nuestros pecados, de los cuales nos arrepentimos, que inscriba nuestro nombre en el libro de la vida, que creemos que Él es el Hijo de Dios, que murió, pero que no se quedó muerto. Él resucitó y está reinando ahora a la diestra del Padre. Cuando nosotros confesamos eso, espiritualmente se está haciendo una transacción. Se está dándole toda la autoridad a que Él nos selle con su Espíritu Santo. Y entonces nosotros empecemos a ser morada de Dios mismo. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se ha imaginado la magnitud que se encierra en esa gran verdad? Es que Dios se muda en nosotros. Eso dice la Biblia. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios? Wow. Estas son las verdades que a nosotros nos hacen la vida diferente. El Espíritu empieza a morar en nosotros. Y ese sello, ese Espíritu Santo nos da una identidad, nos identifica que ya no somos criaturas, sino que ahora somos hijos. Que
de una vida que teníamos en pecado, ahora tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Qué bendición, ¿cierto? Qué bendición que con solo hacer una oración confesando nuestros pecados y pidiéndole al Señor que reine en nuestras vidas, Él nos sella y nos da una identidad. Ya no somos criaturas, ahora somos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Pero ahí está el detalle, que nosotros, al adquirir esa identidad como hijos, también adquirimos una responsabilidad con nuestro dueño. Y allí está el problema, porque a veces se nos olvida que tenemos dueño. Se nos olvida que tenemos un manual de vida, que es la palabra de Dios, que son sus mandamientos, quien nos guía cómo tenemos que vivir para agradar a nuestro dueño, a nuestro creador. Tener una vida nueva en Cristo es la bendición más grande que nosotros podemos tener. Y en este capítulo, en el capítulo 4 del libro de Efesios, desde los versículos 17 al 32, el Señor a través del apóstol Pablo, hablando a Efesios, nos da una lista y nos dice cómo es que tenemos que vivir. ¿Para qué? Para no entristecer al Espíritu Santo. Así empieza ese versículo. ¿Recuerdan? Dice, y no entristezca el Espíritu Santo de Dios. ¿Y es que el Espíritu se entristece? Sí, el Espíritu se entristece. ¿Con qué? Nos lo decía en la nueva traducción viviente. Con la forma en que vivimos. ¿Y qué es lo que entristece al Espíritu? Pues aquí el apóstol Pablo nos da una lista. ¿Saben? Cuando nosotros mentimos, cuando nosotros gritamos, cuando nos airamos, cuando vemos cosas pecaminosas, escuchamos cosas que no debemos escuchar, cuando tocamos o vamos a sitios donde no debemos entrar, ¿usted se ha puesto a pensar que estamos entrando con Dios? ¿Que Dios nos está escuchando? ¿Que Él está viendo y escuchando todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos? ¡Wow! Y por eso el apóstol Pablo exhorta y dice, y hoy el Señor nos está diciendo exactamente lo mismo. Porque nosotros hemos sido sellados. Los que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador, tenemos un sello de propiedad. Pero tenemos que cuidar que ese Santo Espíritu no se entristezca. Que ese Santo Espíritu, con nuestra forma de vida, no se vaya a apagar, no se vaya a entristecer, no se vaya a contristar. Y entonces deje de guiarnos y ayudarnos, porque para eso quedó. Y yo sé que cuando escuchamos estas cosas no nos agradan mucho porque nos están confrontando. Sí, el Señor nos confronta. Pero ¿sabe? Debemos darnos por bien servidos cuando el Señor trae palabra de confrontación a nuestra vida. Porque eso quiere decir que le importamos. Eso quiere decir que Él está interesado en nosotros. Así que no son todas malas noticias. En el Evangelio, en Cristo Jesús, tenemos buenas nuevas y esa es la que les traigo el día de hoy. No crean ustedes que me voy a quedar solamente en decir lo malo, no. Hay palabra de aliento también para nosotros en este día, a través de esta palabra. Porque juntamente con esa responsabilidad como hijos, también tenemos una garantía. Tenemos una garantía de que el Señor nos ayudará a través de su Espíritu Santo a permanecer y a vivir de acuerdo Él quiere que nosotros vivamos. En ese mismo capítulo, el apóstol nos dice que renovemos nuestra mente. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, hay un versículo que también dice que no nos conformemos
y que renovemos nuestra mente. Y es que cuando nosotros hacemos esa transacción espiritual de la cual hablamos y entramos a pertenecer a nuestro Señor Jesucristo, no nos santificamos inmediatamente. Esto es un proceso que nosotros tenemos que querer hacer y anhelar hacer, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo de Dios. La gloria sea para Él, porque Él es el que está más interesado en que esto suceda en nuestras vidas. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22. 2 de Corintios 1, 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Las arras que nos dan la garantía de ser salvos. Pero no solo eso nos garantiza que seremos salvos, sino que también viviremos en bendición mientras estamos aquí en la tierra. Que ese Espíritu Santo, que esa porción que Él ha puesto en nosotros, nos facilitará ser esos bienaventurados, porque el mismo Espíritu guiará a toda verdad. Hace un tiempo atrás entendí unos versículos que había leído muchas veces, pero que no había tenido el entendimiento, que tuve esa vez que lo leí, y está en el libro de Juan, capítulo 14, y son los versículos 15 al 17. Estos versículos cambiaron mi vida. Fue como un antes y un después. Y yo empecé a anhelar tener la llenura del Espíritu Santo. Mire cómo dice la palabra de Dios. Acompáñeme allí, por favor. Busque su Biblia y lea juntamente conmigo. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo que guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. ¡Wow! ¡Qué garantía más poderosa!, ¿no? Jesús, hablando a sus discípulos, sabiendo que Él se iba, les dice, les prometo que vendrá uno que estará con ustedes para siempre. ¡Wow, Señor! Yo no sé si usted alcanza a entender la magnitud de lo que el Señor nos está diciendo aquí a través de esta palabra. No solamente tenemos un dueño que nos ha dado una identidad como hijos, también nos dio una garantía eterna si nosotros supiéramos lo que eso significa. Si usted tuviera idea del peso de gloria que es saber que somos portadores de su Santo Espíritu, es tan grande su amor por nosotros que mientras tengamos vida, Él nos garantiza que aún si nos hemos separado, si nos hemos enfriado, si por el pecado nos sentimos indignos, Él nos ayudará, Él nos reparará. ¿Sabe por qué? Porque Él nos hizo, Él nos conoce, Él sabe cómo hacerlo. No sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad, me imagino que sí. A mí me pasó hace un tiempo atrás, se me dañó mi teléfono y llamé a la compañía que me prestaba el servicio y ellos me dijeron, no es con nosotros que usted tiene que hablar. Usted está bajo la garantía de la fábrica. Así que llame a la compañía que fabricó su teléfono, que su teléfono tiene garantía. Y así fue. Llamé, me dieron la cita, fui a la oficina.
Cuando llegué me preguntaron qué me había pasado con el teléfono y yo le expliqué el problema que el teléfono tenía. La persona que me atendía me dice, tome asiento, me senté y al rato la persona se presentó con una caja y en la caja había un nuevo teléfono. Me dice, tome, este es su nuevo teléfono, vamos a resetearlo y a entregárselo. Y yo dije, ¿así? ¿Así de fácil? Me dice, sí, claro, está bajo la garantía de la fábrica. Así es la garantía que el Señor tiene para con nosotros. Wow, wow. Si aquí en la tierra hay fabricantes responsables que están interesados en que el prestigio de lo que han creado sea bueno, ¿usted se imagina cuán interesado está el Señor en que nosotros sigamos dando buen testimonio de Él aquí en la tierra? Él no nos va a dejar en el suelo. Él no nos va a dejar separados. Él dio su vida por usted y por mí y pagó un precio demasiado alto en la cruz del Calvario. Un precio que nos tocaba pagar a nosotros. Un precio de muerte, dice la palabra, porque esa era la paga del pecado. Y nosotros teníamos un acta de condenación eterna. Y el Señor se despojó de sí mismo. No le importó hacerse hombre y venir y dar su vida por nosotros. ¿Se imagina el valor que tenemos nosotros delante del Señor? ¿Usted se imagina lo que significamos para Él? Que dio su vida misma, que no escatimó nada para que hoy usted y yo podamos decir que somos portadores de su Espíritu, sellados con una garantía eterna, garantía que nos da la salvación si permanecemos en Él, en Cristo Jesús. Yo no sé, yo me alegro demasiado cuando leo estas cosas, cuando entiendo estas verdades bíblicas. A mí me dan ganas de dar gritos de júbilo, de saltar, de salir y gritarle al mundo entero que soy hija del dueño del universo. ¿Usted se imagina? Es que ese es el título que nosotros tenemos. Es que mi papá es el que se le dio por crear el universo entero. Y por ahí andan diciendo que ya no es un solo universo, que hay muchos universos más. Gloria a Dios, porque entonces se extienden las propiedades de mi Padre Celestial. A mí particularmente, y las personas que me conocen de cerca saben que me apasiona cuando yo entiendo estas verdades, cuando yo puedo creer que es que la plenitud de Dios mora en nosotros. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Ha captado cuán gran privilegio tenemos nosotros? ¡Wow! ¡Wow! Es que es la plenitud de Dios morando con nosotros, acompañándonos todos los días, ayudándonos en nuestras dificultades, en nuestros retos, en nuestras metas. Es el Espíritu Santo el que da el fruto del amor, de la fe, de la esperanza, del dominio propio. El que da un gozo que no se va por las aflicciones del mundo, sino que permanece en nosotros, que nos fortalece. Es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, el que vive en nosotros. ¿Usted se ha puesto a imaginar? ¿Usted se imagina la garantía que el Señor nos ha dado? La ayuda que nos ha brindado. Es que nos ama tanto. Y como Él nos hizo, tengo para decirle que Él sabía que nosotros solos no lo íbamos a poder hacer. Oh, wow, Señor, yo te amo, te amo, te amo porque no me dejaste. No me dejaste perdida en mis pecados y en mis delitos. En una vida que me llevaba a una eternidad sin ti, sino que te preocupaste. Y como sabías nuestra debilidad, dijiste, no se preocupen, espérense, yo les voy a dar quien los va a ayudar. El que va a permitir que ustedes sean bienaventurados, que ustedes sean personas en bendición, no por lo que tienen a su alrededor o por las cosas materiales, no, porque tienen mi plenitud en ustedes, porque me ha placido depositar mi gloria en ustedes. Espíritu Santo, ayúdame
Ayúdame para no salirme, porque cuando yo hablo de esto me emociono demasiado. Y sé que tengo que mantenerme dentro del protocolo de la predicación y no permitir que el Espíritu me tome, porque aquí se acabaría el servicio el día de hoy. Gloria a Dios. Así que bendecimos el nombre de Jesús, bendecimos a nuestro Padre Celestial y damos gracias, somos agradecidos porque nos ha dejado un ayudador, un consolador, uno que nos acompaña de día y de noche, todos los días de nuestra vida. Así que por si acaso usted se siente que en este momento no está conectado con el Señor, que por algunas circunstancias se ha alejado, que de pronto ha caído en pecado, y eso lo hace pensar que está lejos de Dios, le tengo buenas noticias. Hoy es un buen día, porque tenemos a un Creador maravilloso, a un Dios que no nos va a dejar allí, que la buena obra que empezó en nosotros la va a terminar. Él es el alfarero perfecto. Dice la Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, no voy a leer exactamente el versículo, sino la primera parte, no lo voy a leer completo, y se refiere a un pasaje cuando el profeta ve que de las manos del alfarero se cae la vasija y se parte. Pero el alfarero la recoge y vuelve a armar una vasija nueva. Y ese mismo ejemplo el Señor lo hace con el pueblo de Israel. Y la primera parte del versículo 20, si no estoy mal, dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Y así nos dice el Señor hoy: ¿no podré yo reparar tu herida? ¿No podré sanar tu corazón roto? ¿No podré traerte con lazos de amor si tú vienes a mí humillado, clamando, pidiendo que te perdone? Ese es el requisito que Él necesita, que vengamos a Él, que nos humillemos, que nos postremos, que le digamos que lo necesitamos, que solo no vamos a poder. Y ahí Él se place en hacer que ese espíritu empiece a fluir en nosotros, a crecer y a remendar todo aquello que se había fracturado. Eso nos dice el Señor el día de hoy. ¿No le parece a usted maravilloso el Dios que tenemos? Así que yo le invito que no se quede. La puerta está abierta todavía. La gracia sigue extendida para nosotros, sus hijos. Y si es la posición de alguno de ustedes, vengan, que la fábrica tiene sello de garantía para nosotros. Nuestro Creador, el Dios Todopoderoso, es el alfarero perfecto para reparar todo lo que esté dañado. Pero no me quiero salir totalmente del versículo con el cual empezamos. Y al principio leíamos que el apóstol nos dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Saben, en el libro de Jueces, en el capítulo 16, hay una historia de un hombre llamado Sansón. Yo creo que la mayoría hemos escuchado esta historia. Y fue un hombre que desde el vientre de su madre fue separado. Fue ungido por el Señor y tenía un propósito muy grande en las manos de Dios. Este hombre se acostumbró a ver el poder de Dios a través de él. Pero ¿saben? También se acostumbró a desviarse, a pecar, a poner sus ojos donde no debía. Y dice la historia que un día vinieron los enemigos contra él y Dalila le avisó que habían llegado los filisteos. Pero él se confió. Él dijo: no,
Una vez más Jehová me salvará. ¿Saben por qué? Porque el Señor lo había hecho muchas veces. Dios lo había hecho muchas veces antes. Lo que este hombre no sabía y no se había dado cuenta era que la presencia de Dios ya no estaba con él. Qué triste, ¿verdad? Ante esto yo tiemblo. Y yo le digo, Señor, por Dios, yo no sé, tráeme, no sé, tráeme como sea, pero no permitas que yo no me dé cuenta que tu Santo Espíritu se ha apagado en mí, que tu presencia ya no me acompaña. ¿Saben? Él se acostumbró y Dios lo seguía usando. Porque en la soberanía de Dios Él hace como Él quiere. Él obra como quiere. Pero su presencia ya no estaba allí. Y en el momento que Él lo necesitaba y se confió, Dios no lo salvó. Y esta historia termina de una forma trágica. Él muere en manos de los filisteos. Una forma horrible. Los que estamos acostumbrados y como hijos y siervos del Señor a servirle, tenemos que tener mucho cuidado, porque el hecho de que el Señor nos use no es una garantía de que somos aprobados por Él. Hay mucha gente usada por el Señor, pero no aprobada, porque para ser aprobado por Dios tenemos que tener una vida íntegra, ayudando a ese Espíritu Santo que viva alegre en nuestro ser. Así que de verdad, yo no quiero ser de pronto como aguar la fiesta, como dicen por allí, pero es que lo tengo que hacer, porque el Señor lo puso en mi corazón. Y yo como servidora de Él, le digo con todo mi corazón, mire, yo prefiero que no me use si no quiere, pero que me apruebe. Yo quiero que el día de la redención, como dice el versículo, el sello del Espíritu Santo esté en mí y Él me puede identificar y diga, ven, ven, entra, que tú eres de los míos, tú estás aprobada por mí, entra a mi reino. Que es esa sierva fiel que le sirvió en integridad en el tiempo que Él me tuvo aquí en la tierra. Así que no es para desanimarlo, al contrario, es para que busquemos esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Es para que cada día nos llenemos más y más de Él y vivamos en una dependencia absoluta de Dios a través de la oración, del ayuno, de leer la palabra, de obedecerla, de cumplir con esos mandamientos, pero sobre todo de la forma como vivimos. Porque, perdóneme por lo que voy a decir, pero a veces escuchamos oraciones hermosas en boca de hijos de Dios. Y ¿sabe? Termina la oración y se vuelven unos ogros, gritones, mandones, iracundos. ¿Usted cree que esa oración subió al trono del Señor? No. La llenura del Señor, la llenura del Espíritu Santo de Dios se adquiere de una forma natural. Cuando nosotros dejamos ese viejo hombre que teníamos y empezamos a vivir una vida íntegra en la verdad de Cristo. Cuando nos tenemos que quizás poner rojo por un momentico y decir, no, eso yo no lo hago porque no le agrada a mi Dios. Y nos van a tildar de legalistas. Uy, ¿le lavaron el cerebro? Sí, el Señor lavó mi cerebro, lavó mi corazón, lavó mi cuerpo, lavó mi alma con su sangre. Ese fue el precio para que yo hoy pueda decir que soy hija de Dios. Y ustedes también. Todos nosotros los que lo recibimos. Entonces tenemos que dejar esa vida vieja y empezar a vivir una vida nueva en Cristo. Y sabe, cuando nosotros hacemos eso,
no sabemos en qué momento, y eso yo creo que muchos de nosotros podemos dar testimonio. De pronto miramos hacia atrás y decimos, wow, ¿cuándo fue la última vez que hice esto? Ese pecado que yo sabía que le desagradaba a Dios. Y empezamos a analizar y de verdad que no nos acordamos cuándo fue que pasó. Pero como lo anhelamos, como el Espíritu Santo está obrando, como nos guía, como dejamos que Él sea el que nos lleve, empieza ese fruto a aparecer en nuestras vidas. Así que, más que una exhortación, yo quiero creer que este mensaje es un mensaje alentador para que no caigamos en el creer que todo está bien y nos preocupemos y ocupemos de buscar esas virtudes que el Señor está esperando en nosotros, en nuestra forma de vivir, en la forma como trabajamos, en la forma como educamos a nuestros hijos, como somos nosotros como hijos con nuestros padres, en la sociedad donde el Señor nos ha puesto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos representando a nuestro Creador, al que nos selló? ¿Estamos impactando al mundo? ¿Estamos de verdad influenciando a todo lo que está a nuestro alrededor? ¿O nos hemos congraciado con el mundo y no hay una diferencia? Si eso es así, tenemos que dar la vuelta, porque Dios no está esperando que nosotros vayamos igual o por la misma corriente que el mundo va. Él está esperando que nosotros tengamos una vida nueva en Cristo Jesús. Para eso nos compró. Por eso pagó un precio tan alto en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos una vida nueva y en abundancia, dice la palabra. Así que en estos tiempos difíciles en los que vivimos, usted y yo podemos ser bienaventurados, porque tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda a permanecer firmes a pesar de cualquier circunstancia. Hoy en día hay mucho comezón de oír historias y son muchas las que ruedan por allí a través de las noticias. Yo soy una convencida que en vez de estar prestando atención a todo lo que dicen por allí, los noticieros, los rumores, y desafortunadamente yo tengo que reconocerlo aún en el pueblo cristiano, hay un ánimo de fatalismo y de malas noticias y de agrandar todo lo que está pasando. Tendríamos que estar buscando esto, la palabra de Dios, que es la que nos alienta, nos transforma, nos llena de fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que tenemos que procurar llenarnos de eso. Que esos sean los asuntos que nos interesen a nosotros, sus hijos. Y volviendo al tema principal de esta enseñanza el día de hoy, que es el sello que el Señor puso en nosotros. Escuchamos también hablar acerca de que ya está la marca de la bestia, que si es el famoso ID 2020, que si es el 666. Otros dicen que no, que ya lo tenemos dentro de nuestras casas, que son las computadoras, los teléfonos inteligentes y 50,000 cosas más que yo les aseguro que ustedes saben más que yo de ese tema, porque a esas cosas se les prestan atención. Pero yo le tengo una muy buena noticia. Y es algo que pasa en el ámbito legal. Fíjense, nadie puede poner un sello sobre algo que ya está sellado, a no ser que el dueño autorice, venda, ceda los derechos de autor. Entonces, la otra persona viene y sella, la otra fábrica viene y sella. Y yo quiero ir terminando este mensaje descansando en esa verdad,
Porque usted sabe que a nivel espiritual pasa exactamente lo mismo. Mire, yo le aseguro que en vez de estar preocupados porque si nos van a poner el sello o no, nos preocupemos por mantenernos con un Espíritu Santo avivados, porque entonces, déjeme decirle a usted, que ni si el mismo Satanás se presenta, podrá poner un sello sobre nosotros. Porque Dios no va a permitir eso. Tenemos un Padre responsable que nos cuida, que nos guarda. Y si nosotros nos hemos mantenido en obediencia, si ese Espíritu Santo fluye, vive en nosotros, ay, diablo mentiroso, tú te tienes que retirar de nuestras vidas. Vea, ni el 6-6, ni el ID, ni lo que venga, ni lo que se inventen. Esa es nuestra esperanza. Esa es una gran verdad que nosotros tenemos. Y hoy yo le pido que nos apropiemos de ella, que luchemos por ella. Vale la pena pagar el precio. Sí, cuesta, sí, es verdad, porque duele, morir a la carne duele. Soltar cosas que nos gustan, que nos dan placer, duele, pero vale la pena. Vale la pena porque entonces nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, nos defenderá y no permitirá que ningún sello que no sea el del Espíritu Santo de Dios venga a posar sobre nosotros. Yo quiero animarlo que tome esto como una gran verdad, porque si en lo legal, aquí en lo terrenal se cumple, en lo espiritual también se cumple. En lo terrenal también lo vamos a cumplir. Se va a cumplir. Dios no permitirá que seamos sellados si hemos permanecido fiel a Él. Así que yo le pido con todo mi corazón, de verdad yo quiero cerrar esta palabra de Dios creyendo que ha impactado nuestras vidas y que vamos a tomar una conciencia de cuidar a ese Espíritu Santo que es nuestra garantía para el día de la redención. Allí donde usted está, acompáñeme. Yo quiero cerrar con una oración. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga a nuestras vidas, que fluya, que guíe, que no nos deje. Clamo a ti, papá, a nuestro Padre Celestial. Clamo pidiendo que tú nos restaures si lo necesitamos. Que no nos dejes quebrados en el piso. Que como ese buen alfarero hagas de nosotros, Señor, la obra perfecta que tú vistes desde antes de la creación. Que tú nos sustentes con el poder de tu Espíritu Santo. Que tú nos ayudes a permanecer. Queremos, anhelamos estar un día en tu presencia. Pero mientras eso llega, ayúdanos a través de ese Espíritu Santo a cumplir con el propósito con el cual tú nos has dejado aquí. Oh Espíritu Santo de Dios, yo clamo a ti, clamo para que seas nuestro ayudador, nuestro consolador, el que nos guíe a toda verdad, el que nos enseñes, el que des ese fruto de amor en cada uno de nosotros con el cual nos identificarán que somos diferentes. En el nombre poderoso de Jesús, yo oro para que esta palabra se quede en nuestros corazones, no como una enseñanza más, sino como una palabra de vida que transforme de tal forma que el mundo entero pueda ver que nosotros somos diferentes. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por instruirnos, Señor. Gracias porque te interesas en nosotros. Gracias porque no nos dejas en nuestro error, Señor, sino que con tu misma palabra nos ayudas y con tu Espíritu Santo a que podamos seguir este camino que tú has trazado para todos nosotros, los que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Señor, gracias por tu palabra. Hermanos, gracias por estar allí con nosotros una vez más. Saludos
damos de parte de nuestros pastores. Hoy tuve yo el privilegio de estar aquí, así que quiero recordarles nuestras actividades durante la semana. El día miércoles a las 7:30 de la mañana tenemos nuestra oración. Ustedes se pueden conectar por Zoom. Allí vamos a estar. Las damas se están reuniendo el mismo miércoles a las 11 de la mañana. Nosotros continuamos con nuestro instituto bíblico los jueves 7:30 p.m. puntualitos. Allí vamos a estar para seguir llevando esta enseñanza del libro de Apocalipsis. Viernes, los jóvenes, 8 p.m. se están conectando también por Zoom y están teniendo su reunión. Yo le pido que aliente a su joven a que lo haga. Por favor, no deje que se distraigan y pierdan la bendición de compartir con sus compañeros y recibir palabra de Dios que les están llevando sus maestros, sus líderes. Y el próximo domingo, una vez más, vamos a estar a través de estos medios transmitiendo nuestro servicio de celebración. Muy pronto vamos a estar reabriendo ya la iglesia local, vamos a estar reuniéndonos como hermanos en Cristo, pero antes de que esto pase, que seguramente va a ser dentro de 2 semanas, es lo que tenemos más o menos proyectado, estamos trabajando para tener y seguir con todos los protocolos que nos han exigido las autoridades locales como iglesia. Así que le pedimos, es más, nuestro pastor ha pedido que si hay manos voluntarias, porque vamos a tener que hacer ciertos tipos de trabajo, de adecuación para esta nueva etapa que comienza en la iglesia. Estamos necesitando manos que quieran venir a trabajar en la obra del Señor, así que siéntase libre de llamar a nuestro pastor y decir, heme aquí, estoy disponible. Así que les damos las gracias una vez más por estar aquí con nosotros y de verdad que los extrañamos y no vemos la hora que volvamos a estar juntos como iglesia celebrando estos servicios y celebrando a Cristo, que es la razón de nuestro ser. Así que bendiciones para todos, que tengan un resto de día feliz, bendecido en el Señor.